Buenos días, estimados participantes. En la jornada de ayer estuvimos analizando lo que sería encontrar una idea de negocios. Habíamos visto que es sumamente importante tener una visión de que todos podemos llegar a tener ideas y que todas las ideas pueden llegar a ser buenas y pueden llegar a ser implementadas siempre y cuando hagamos un buen filtro de estas ideas, ¿sí? Entonces, específicamente la idea sería un ingenio para disponer, inventar o trazar una cosa, ¿sí? Puede ser algo tangible como un bien, como también podría ser algo intangible como un servicio, ¿sí? Entonces, esa idea podía pulirse entrando en contacto con otros emprendedores, participando en ferias de emprendedores, buscando sobre todo mantenernos siempre informados y de ese modo hallaríamos buenas ideas como para poder implementarlas, ¿sí? Entonces, es genial que podamos estar siempre en constante capacitación, que estemos motivados a leer, siempre a aprender, a hacer crecer los emprendimientos que tenemos. Entonces, es genial que podamos estar también en contacto con otros emprendedores. De por allí que siempre les invito a formar parte del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, ya que como parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brinda a los emprendedores las herramientas necesarias como para poder implementar esas ideas de negocios, ¿sí? Entonces, es genial que podamos acercarnos al centro y conocer también a otros emprendedores. Al dar inicio a lo que sería la unidad 5, hablamos de lo que sería la innovación estratégica personal. Esto es sumamente importante porque tenemos que ver también que dentro del ámbito empresarial es necesario que todos los trabajadores puedan contar, además de los conocimientos técnicos requeridos, es decir, del saber hacer, ¿sí? También habilidades personales y sociales que le permitan desenvolverse con éxito en el desempeño de sus funciones y les permitan mantener relaciones efectivas con los compañeros, superiores, subordinados, clientes o proveedores. Es decir, que nosotros debemos ser, como siempre menciono, grandes personas para llegar a ser grandes profesionales, ¿sí? Necesitamos trabajar en nuestras habilidades personales y sociales, en ese relacionamiento con el mundo exterior y sobre todo siempre denotar que trabajamos efectivamente con personas, ¿sí? Independiente de ser productos o servicios, nosotros estamos trabajando para las personas, ¿sí? Entonces es importante tener siempre esas habilidades personales y sociales bien enmarcadas, ¿sí? Se define entonces las habilidades sociales de forma genérica y se revisan también aquellas que revisten un papel de especial interés en el ámbito laboral, ofreciendo pautas justamente para su desarrollo. Entre las habilidades que se estudian se encuentran justamente la iniciativa y la proactividad, ¿sí? También la capacidad de poder trabajar en equipo. Yo creo que esa es una de las habilidades que en ocasiones nos cuesta trabajar un poquitito más, pero que necesariamente debemos nosotros trabajarla, ¿sí? Porque eso nos permite un buen relacionamiento en el esquema laboral, y no solamente en el esquema laboral, sino también en el esquema personal, sí, propiamente dicha, familia, sí, relaciones sentimentales, etcétera, porque siempre vamos a estar, de hecho, como seres sociales en contacto con otras personas, sí. Entonces es importante adquirir la habilidad de trabajar en equipo, sí. También la asertividad, la flexibilidad y la empatía, que son, creo yo, también unos valores de significativa importancia para lo que sería la estructura de un emprendimiento, ¿sí? Y para, como siempre digo, para el desenvolvimiento general de una persona, ¿sí? Entonces, al hablar de estas habilidades, son las que actualmente una empresa demanda. Entonces, poseer estas habilidades no solo es útil, como mencionaba, dentro del ámbito profesional, sino también es muy importante o reviste extraordinaria importancia en lo personal, ¿sí? Y aquí vemos justamente habilidades personales y sociales, que son las innatas y también las conductas aprendidas,
y habla de habilidades sociales de especial interés en el ámbito laboral, como mencionábamos, que sería la iniciativa, también la comunicación, que es parte importante y fundamental para trabajar en equipo y también para contactar con las otras personas, ¿sí? También la empatía, la capacidad del trabajo en equipo, la flexibilidad, la asertividad, ¿sí? Y otras como la escucha activa y la capacidad de negociación. Al hablar de escucha activa, hablamos de una escucha con los 5 sentidos puestos en una persona. Actualmente es muy difícil la práctica de escucha activa, justamente por la utilización quizás de los teléfonos inteligentes o de sentarnos a hablar frente a la televisión, entonces no realizamos una escucha netamente activa y no la practicamos. Entonces sería importante también tener en cuenta o tomar en consideración este tipo de cuestiones a la hora de nosotros buscar justamente incluir dentro de nosotros ciertas habilidades, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar activamente. Entonces, vamos a un poco a la definición de lo que sería habilidad personal y social. No existe una única definición referente a habilidad social y personal, debido a que engloba justamente un conjunto de aspectos, un conjunto de elementos, como ser los comportamientos, los pensamientos, las emociones de relación con los demás. Entonces, como ya hablamos de pensamientos, de emociones, ya va un poquito más allá de una definición muy cerrada o muy estructurada, ¿sí? Pero haciendo una pequeña, podríamos decir, investigación, llegamos a una definición, podríamos decir, más cercana a lo que es una habilidad social que constituye un conjunto de estilos o hábitos de relación justamente que permiten mantener un nivel adecuado de relaciones interpersonales, es decir, entre personas, ¿sí? Y estas habilidades sociales nos permiten justamente que la persona se relacione de manera constructiva con los demás. ¿Y por qué hablamos de constructiva? Porque en ocasiones nosotros necesitamos comunicar algo, pero esa comunicación debe ser de manera constructiva, ¿sí? Y no de manera destructiva. Es decir, nosotros debemos medir el impacto de nuestras palabras en las personas que están frente nuestro o a nuestro alrededor, ¿sí? Es decir, es importante que nosotros podamos tener ese contacto con las personas y que ese contacto sea lo más eficiente posible, ¿sí? Y que sobre todo sea asertivo y empático, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta específicamente eso, ¿sí? Entonces, también un déficit de este tipo de habilidades se puede traducir en mostrarnos agresivos justamente frente a las personas, o también podría ser excesivamente permisivo, ¿sí? Es decir, dar demasiado también es un extremo, ¿sí? Expresar de forma inadecuada nuestros sentimientos, actuar de manera intransigente, tener consecuencias negativas en el ámbito social y también en lo que concierne al ámbito laboral. Entonces hablamos de que estas habilidades sociales necesariamente nos tienen que permitir a nosotros tener una relación interpersonal empática y asertiva, ¿sí? Que serían dos palabras que tienen mucha relación entre ellas y por sobre todo también mucha significancia, ¿sí? Es sumamente significativo que tengamos en cuenta esas palabras y podamos por sobre todo implementarlas en nuestro día a día, ¿sí? Entonces decimos nuevamente que están constituidas las habilidades sociales por un conjunto de capacidades o destrezas que son necesarias para poder desarrollar de manera competente alguna tarea interpersonal, ¿sí? Son conductas que nosotros aprendemos, que son aceptadas socialmente y que facilitan la interacción con los demás. Todo esto nosotros podemos aprender, ¿sí? Si nosotros, quizás hay personas, ustedes me van a decir, bueno, pero hay personas que nacen, sí, perfecto, puede ser que nazcan con algunas habilidades, ¿sí? Pero de hecho, todas son prácticamente posibles de implementarlas siempre que tengamos la voluntad de hacerlo. Yo creo que la voluntad es lo que mueve al ser humano, de hecho, eh, creo y puedo dar fe de ello. Entonces,
es importante que la voluntad esté allí para poder justamente ser nosotros esa esponja que absorba justamente todas esas habilidades y poder mejorar nuestro relacionamiento interpersonal, ¿sí? Entonces, son conductas, como decía ya, que nosotros podemos llegar a aprender. Entonces, son capacidades o destrezas que también permiten que una persona se relacione de manera competente con los demás, ¿sí? Entonces, son aprendidas, aceptadas socialmente y facilitan nuestra interacción con los demás, ¿sí? Es decir, hacen que esa comunicación interpersonal sea mucho más fluida. Entonces, contar con habilidades sociales suficientemente desarrolladas guarda una relación directa con la calidad de vida, el ajuste personal y profesional. También las habilidades personales y sociales permiten una interacción positiva con el resto de las personas, ¿sí? Tanto como les mencionaba también en el ámbito laboral y también en el ámbito personal. Aquí les dejé también un link específico de lo que trata específicamente de la importancia de las habilidades en relaciones, en lo referente a las relaciones personales. Entonces, me parecería interesante que también en el tiempo que tengan disponible puedan hacer lectura de ese pequeño material. Entonces, hablamos de que la empresa es un mundo, obviamente, de relaciones en el que se produce una interacción continua entre distintas personas, ¿sí? Como ser nuestros compañeros, nuestros jefes, los colaboradores de la empresa, los clientes, los proveedores, ¿sí? Y de allí entonces nace esa importancia de desarrollar, ¿sí? Comportamientos ajustados socialmente en la forma de relación, ¿sí? Es decir, nosotros debemos necesariamente contar con habilidades para el buen trato a todos los colaboradores de la organización, ¿sí? Es decir, desde la persona que nos ayuda específicamente con la limpieza del lugar, ¿sí? Hasta el gerente, la relación y las habilidades sociales necesariamente deben ser las mismas, ¿sí? Estamos acostumbrados y en ocasiones vemos en determinadas empresas un trato diferente, por ejemplo, el personal de limpieza o el de mantenimiento o a las personas encargadas de la seguridad y lo único que notamos es la falta de habilidades sociales que se encuentran dentro de las personas que trabajan en esas empresas, ¿verdad? Porque, como todos sabemos, todos hemos nacido, ¿sí? Específicamente y todos en algún momento vamos a dejar también la tierra, entonces hay una igualdad tanto en el nacimiento como en la muerte, entonces evidentemente debemos de tratar con la misma empatía a todos los integrantes de la organización, ¿sí? Entonces estas habilidades sociales también están en continuo cambio y evolución y por sobre todo también se conforman a través del aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo conforme a la experiencia y también a la observación de los comportamientos de los demás. Entonces, nosotros debemos ser también el reflejo de lo que buscamos que justamente implementen las personas que están a nuestro alrededor. Como le mencioné en clases anteriores, todavía no tengo, no tuve la oportunidad de ser madre, pero sí tengo familiares que ya son, y de hecho denoto que justamente el ejemplo es lo que lleva al niño a actuar de una manera u otra, y es lo mismo que pasa con nosotros cuando ingresamos a algún lugar o cuando estamos en contacto con otras personas, ¿verdad? Nosotros implementamos adoptamos ciertos modos o ciertos comportamientos que se dan justamente dentro de los lugares en los cuales ingresamos o trabajamos. Por eso es importante ser reflejo y por sobre todo inculcar valores ya desde dentro de la familia como para llevar obviamente eso a todos los lugares en los cuales vamos. Entonces, todas esas habilidades pueden, como mencioné anteriormente, ser adquiridas por nosotros siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo, ¿sí? Entonces, a continuación aquí se citan en orden cronológico algunas definiciones relacionadas específicamente a lo que sería una habilidad social. Eh, habla
del IBET en específico en 1973, que comporta como a la capacidad de comportarse de una forma que es recompensada y de no comportarse justamente de forma que uno sea castigado o ignorado por los demás. Lenihan también habla en 1984 de la capacidad compleja para emitir conductas o patrones de respuesta que maximicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no deseada, efectividad en los objetivos, mientras que al mismo tiempo también maximizan las ganancias y minimizan las pérdidas en relación con otras personas o con la efectividad en la relación, y mantienen la propia integridad y el sentido de dominio, es decir, la efectividad en el respeto a uno mismo. Entonces, aquí vemos específicamente que las habilidades sociales, ¿sí?, nos dan una efectividad en los objetivos, una efectividad en la relación y también una efectividad en el respeto a uno mismo. Por eso considero que estas habilidades sociales, de hecho, deben necesariamente ser la conducta que nosotros busquemos y el pilar de nuestra formación, independiente del cargo en el cual nosotros estemos. Es decir, si estamos en la parte operativa o en la parte gerencial, las habilidades sociales son el pilar del contacto con los demás, ¿sí? Entonces nosotros obviamente aumentando nuestras habilidades sociales logramos una mejor conexión con ese medio ambiente, ¿sí? Ya sea empresarial o familiar o el medio ambiente en el cual nos estemos desempeñando. En el medio ambiente emprendedor también son necesarias las habilidades sociales, desde luego. Entonces, Caballo también en el 86 estipula como la conducta socialmente habilidosa en el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de de un modo obviamente adecuado a la situación, respetando estas conductas en los demás y que generalmente resuelven los problemas también inmediatos de la situación, mientras minimizan también la posibilidad de futuros problemas. Y Furnham también en el 92 habla de la capacidad o aptitud empleada por un individuo cuando interactúa con otras personas a nivel interpersonal. Aquí justamente la idea que teníamos de definir desde diferentes perspectivas, haciendo un orden cronológico, sería básicamente para que podamos visualizar cómo va cambiando o evolucionando el concepto de una habilidad social. Por eso que decíamos anteriormente que era un concepto que estaba en constante evolución, es decir, que se iba modificando y se iban agregando factores determinantes, ¿sí?, en relación con lo que es justamente una habilidad social o lo que son las habilidades sociales, ¿sí? Después hablamos aquí también de otra definición, ¿sí? Hablamos, ya nos transportamos a 1995, ¿sí? Cuando García y Gil nos hablaban de los comportamientos aprendidos que se manifiestan en situaciones de interacción social, obviamente también orientados a la obtención de distintos objetivos, por lo cual han de actuarse a las exigencias, eh, han de adecuarse a las exigencias situacionales, como bien aquí ya vemos una modificación de lo que sería el concepto en cuanto a la estructura en sí y a las características. Aquí ya nosotros estamos adecuando qué cosa. Aquí dice adecuándonos a las exigencias situacionales. Es decir, estamos viendo, ¿sí?, cómo nosotros debemos evolucionar conforme a las situaciones que puedan llegar a darse. Sí, habla también de otra que nos transportamos a 1999. Monjas nos dice entonces que las habilidades sociales son conductas o destrezas sociales, ¿sí?, específicas requeridas para actuar. Y aquí llega una de las palabras también bastante importantes: competentemente o de ejecutar, perdón, competentemente una tarea de índole interpersonal. Es decir, nosotros nos
en este caso, conectamos con personas y en esa conexión con personas necesitamos mantenernos siempre competentes, ¿sí? Es decir, como dice aquí, implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Como decíamos, nosotros podemos adquirir esas habilidades sociales y poder implementarlas en el ámbito laboral, ¿sí? Podemos tener errores, por supuesto, somos seres humanos y de hecho el error es parte de la vida. Entonces, un error es una oportunidad para poder mejorar en una próxima oportunidad, ¿sí? Entonces, es un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con personas. Es decir, nosotros al ser obviamente seres sociales, ¿sí? Nosotros estamos en contacto con personas, entonces las habilidades sociales deben estar ahí. Entonces, nuevamente aquí dejamos en contexto de que son comportamientos adquiridos y aprendidos a lo largo de la vida, ¿sí? Aquí vemos ya otra definición que nace en el 2000 y como visualizan cómo va específicamente cambiando la configuración de lo que sería la definición de habilidades sociales. Habla ya como un conjunto de respuestas, aquí ven, verbales y no verbales. Es decir, la importancia también de la comunicación no verbal, ¿sí? Es decir, los gestos, ademanes, todo lo que concierne también al lenguaje corporal, a cómo vamos vestidos a un lugar, ¿sí? Entonces, parcialmente independientes y situacionalmente específicas a través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal, ¿qué cosa? Necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera asertiva, ¿sí? Respetando todo ello en los demás, ¿sí? Que trae como consecuencia justamente, ¿qué cosa? El autorreforzamiento y también maximizar la posibilidad de conseguir un refuerzo externo. Y es importante porque aquí ya engloba dentro de esta misma definición no solamente lo externo, no solamente opiniones y derechos, sino que cosas más, necesidades, sentimientos, preferencias, ¿sí? Pero todo de manera asertiva, ¿está bien? O sea, sin dañar a la persona que está frente nuestro. Entonces, aquí ya vemos otra definición ya en el 2006 habla de habilidades específicas que capacitan a una persona para actuar en una tarea concreta de modo exitoso. Es decir, ya hablamos de que las habilidades sociales determinan nuestro éxito dentro de un campo en específico, ¿sí? Aunque como se puede observar, existen múltiples definiciones de lo que sería la habilidad social, sí se pueden extraer algunas características comunes en la mayor parte de las definiciones que son aceptadas. Y aquí vienen las características. Primeramente, que son conductas aprendidas y en consecuencia también las mismas pueden ser enseñadas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos ser agentes multiplicadores de esas habilidades sociales, ¿sí? Entonces, normalmente se adquieren a través del aprendizaje por observación, es decir, la gente ve y lo repite, ¿sí? Es lo mismo que la imitación, por información o por ensayo, es decir, practicando, ¿sí? Entonces, específicamente debemos ver qué es lo que nosotros necesitamos y de acuerdo a eso ir implementando o practicando esa habilidad, ¿sí? Entonces, se ponen de manifiesto en situaciones interpersonales de relación social, es decir, en situaciones de interacción, cuando estamos en contacto con otras personas, ¿sí? También son conductas socialmente aceptadas, es decir, son adecuadas a las normas legales, sociales y morales del contexto en el que se den, ¿sí? También se orientan siempre a obtener refuerzos sociales o autorrefuerzos,
¿sí? Es decir, reforzar a mi equipo o reforzarme a mí mismo. Asimismo, también facilitan a las personas que las poseen y la consecución de sus objetivos y no dañan a las personas que las rodean. Entonces, las características generales de las habilidades sociales son, primeramente, que son conductas aprendidas, es decir, que nosotros podemos adquirirlas, ¿sí? Es decir, se manifiestan en situaciones sociales, es decir, en la interacción que se da entre personas, ¿sí? Son socialmente aceptadas, es decir, que buscamos o la sociedad justamente busca esas habilidades sociales en las personas. Se orienta también a obtener los refuerzos que necesitamos para las tareas que necesitamos, obviamente, realizar, valga la redundancia. Facilitan también la consecución de nuestros objetivos. Buenas relaciones interpersonales nos permiten también crecer tanto personal como profesionalmente. Y algo sumamente importante es que las mismas no dañan, sino obviamente motivan y sobre todo también nos llevan al éxito, ¿sí? Aquí hablamos de algo que es importante tener en cuenta, de las habilidades innatas y también de las conductas aprendidas, ¿sí? Entonces, generalmente no se admite la ay, 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 dicotomía entre lo innato y lo adquirido al hablar de las características de una persona. Me disculpan por la ronquera, por favor. La postura más aceptada es la de considerar que las habilidades surgen de la interacción entre características genéticas o lo innato que nosotros traemos con las que las personas nacen y el ambiente entendido como la experiencia o el aprendizaje que logró en el contexto en el cual se desempeña o en el que específicamente se desarrolla. Entonces, en este punto de vista, la predisposición para desarrollar ciertas habilidades podría tener hasta cierto punto algún componente innato, ¿sí? Si bien en el que se desarrollen en mayor o menor medida, va a depender siempre del contexto social en el cual nos estemos desempeñando y también en las experiencias que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. El ser humano se va formando conforme a a todas las interacciones que tiene con el medio, ¿sí? A su conexión dentro del núcleo familiar, a su conexión dentro del núcleo laboral, y todo eso va formando lo que conocemos o lo que nosotros vemos dentro de la personalidad del ser humano, ¿sí? Es decir, nosotros aprendemos, escuchamos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y obviamente eso lo vamos, podríamos decir, trabajando, ¿sí? A lo largo de nuestra vida o a lo largo de la interacción social que nosotros podamos llegar a tener dentro de un medio en específico. Y al hablar de las conductas aprendidas, existe sí un consenso en admitir que la utilización del término habilidad lleva también implícito que el tipo de habilidades no son tanto una característica de la personalidad heredada como un conjunto de comportamientos que se pueden aprender y que han sido adquiridos, ¿sí? Entonces la conducta aprendida es aquella que deriva de qué cosa? De la experiencia de la persona con el medio en que vive y se adquiere como consecuencia de qué? De la práctica, ¿sí? Nosotros, cada paso que damos es una práctica que hacemos y necesariamente podemos actuar de diferentes maneras ante una determinada situación. Por eso es importante que antes de actuar podamos pensar asertivamente, ¿sí? Recordemos que siempre estamos en conexión con seres humanos, por lo tanto es importante que nosotros podamos medir justamente esa conexión que tenemos y no dañar a la persona que se encuentra específicamente eh, en conexión con nosotros, ¿sí? Entonces las habilidades sociales de especial interés en el ámbito laboral
y se nos ocurre pensar, entonces Caballo nos dice que es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, como habíamos leído anteriormente, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de este individuo en justamente de un modo adecuado a la situación y respetando también estas conductas en los demás y que generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras minimizan la probabilidad de futuros problemas. Si obviamente lo hacemos de manera asertiva. Entonces aquí vemos algunas habilidades sociales que son de mayor interés actualmente dentro de lo que sería el ámbito laboral, ¿sí? Hablamos primeramente de la iniciativa. Se trata justamente de esa predisposición de emprender acciones, crear oportunidades, mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo. Es decir, que nosotros mismos seamos quienes buscan justamente, podríamos decir, ciertas acciones o que busquemos la solución de ciertos problemas, incluso antes de que estos puedan específicamente llevarse adelante, ¿sí? Entonces, como dice aquí, junto a la competencia e iniciativa se ponen en marcha también otras competencias como la creatividad, la búsqueda de información, porque nosotros para tener iniciativa debemos buscar información, ¿sí? Tomar decisiones, gestión de tiempo y sobre todo también compromiso. Por lo general, cuando nosotros vamos a proyectar un nuevo proyecto o vamos a proyectar una decisión o una nueva campaña de marketing, ¿sí? Nosotros necesitamos mantenernos informados. Muchas veces vemos que en el otro continente se están implementando ciertas cosas, nos llega una información y decimos, ¿por qué no ser los primeros en Paraguay en implementar eso? Bueno, eso es parte de la iniciativa, ¿sí? Es importante nosotros también poder tener esa habilidad. Después hablamos de la comunicación como la capacidad de saber escuchar, de hacer preguntas, del preguntarnos por qué, del expresar también conceptos e ideas, pero hacerlo de forma efectiva, ¿sí? Y aquí hablamos, como mencionado anteriormente, tanto de la comunicación verbal como de la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, es sumamente importante hablar de esa comunicación no verbal porque es parte también de la transmisión de un mensaje, ya que no solamente usamos las palabras, sino también la personalidad y el contexto, ¿sí? Al hablar de empatía es la capacidad justamente de entender los pensamientos y las emociones ajenas y por sobre todo de ponernos en el lugar de la otra persona o de los demás y compartir esos sentimientos. Quizás nosotros lo tomemos de un modo, pero quizás esa persona no lo tome del mismo modo. Entonces, como somos justamente personas que cada persona tiene un mundo distinto, no todos quizás podemos tomar de la misma manera. Entonces, vivir con empatía hace que el mundo sea un poco mejor, ¿sí? Hablamos también de la capacidad del trabajo en equipo, de adoptar justamente esta habilidad de participar activamente en una meta común o de colaborar en esa meta, ¿sí? Que obviamente está relacionada también con el interés personal. Después hablamos de la flexibilidad, que esta suele ser una de las habilidades más justamente valoradas por los trabajadores, entendiendo la flexibilidad como la capacidad de adaptarnos, ¿sí? A determinadas situaciones que puedan darse, ¿sí? O a la capacidad, a la flexibilidad de rotar de un puesto a otro, por ejemplo, la importancia de que podamos tener habilidades en todos los ámbitos de la empresa en la cual estamos. También hablar un poco de la asertividad, ¿sí? Hace justamente referencia a una estrategia comunicativa que se ubica en el medio de dos conductas como la pasividad, que son, mejor dicho, la pasividad y la agresividad. Al ser nosotros asertivos, logramos establecer un vínculo comunicativo sin agredir a nuestro interlocutor, pero tampoco sin quedar sometidos a su voluntad. Es decir, nosotros estamos comunicando nuestros pensamientos, intenciones, emociones, ¿sí? Pero defendiendo también
nuestros intereses. Es decir, que nosotros podemos respetar la opinión de la otra persona, pero no compartir esa opinión, ¿sí? Pero debemos específicamente llevar eso a algo asertivo, ¿sí? Y hablamos por último de la eficacia y de la eficiencia. En particular, esto también es un punto de radical importancia al hablar de eficacia. Nosotros estamos hablando de dos términos que en relación suelen confundirse estos dos conceptos, pero que es importante que nosotros podamos eh, específicamente unirlos de algún modo y conocer también la diferencia. Bueno, específicamente Hermes nos pregunta por qué hablamos del trabajo específicamente o del puesto de una empresa. Nosotros, al tener nuestros emprendimientos, nosotros estamos trabajando y estamos generando puestos de trabajo. Entonces, es por allí la conexión. Nos volvemos a conectar, por favor, porque se corta la reunión en contados segundos.